Bendiciendo, hermanos, en esta tarde. ¿Cuántos se sienten contentos de estar acá? Bien, ¿verdad? Hay ánimo y qué hermoso, porque estamos iniciando o dando inicio, como usted quiera llamarlo, a un tiempo que estamos seguros será de mucha bendición. Y quiero animarles esta tarde. Vamos a ir a Romanos, la carta del apóstol Pablo a Romanos. Aunque ya lo dijo el hermano Pompilio, pues quiero extender la bienvenida a cada uno de ustedes. Para nosotros como iglesia es un privilegio tenerles acá. Y más que un privilegio, una bendición también del Señor. Así que esperamos, como les decíamos, como cuando iban entrando, siéntanse como en su casa. Porque si hay algo, hermanos, que nos puede hacer sentir cómodos, es la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo. Y ahí es donde uno siente que no está en un lugar extraño, ¿verdad? Ahí es donde uno se siente cómodo, cuando puede tener esa experiencia de la unidad que da el Espíritu Santo de Dios. Así que quiero invitarles esta tarde, hermanos, que vayamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, vamos a leer 3 versículos. Este es un pasaje conocido para ustedes. Del verso 13 al 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Romanos capítulo 10, versos del 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Padre, queremos darte gracias esta tarde, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso, porque aún, Señor, en este tiempo sigues usando a aquellos que disponen su corazón para ti, Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada hermano, cada hombre y cada mujer acá en este lugar. Porque han dicho, sí, heme aquí, envíame a mí. Porque están, Señor, dispuestos a ser usados para que tu reino, Señor, sea extendido en este lugar. Porque muchos de ellos han dejado sus hogares, sus familias, incluso sus trabajos, para poder dedicar este tiempo a la expansión del Evangelio. Úsales, Padre, úsanos. Que seamos ese testimonio vivo durante toda esta semana, y no solamente esta semana, cada día de nuestra vida, de la obra que tú puedes hacer en la vida del ser humano, y cómo tú, Señor, haces las cosas nuevas, las haces mejores, y bendices nuestra vida. Que seamos de bendición para otros. Háblanos esta tarde por medio de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay algo quizás que es un tanto visto como normal en estos tiempos, y es el hecho, hermanos, de que mucha gente no quiere saber del Evangelio. Yo no sé si usted se ha de repente encontrado con gente que usted trata de compartirle del Evangelio, pero se vuelve indiferente. En algunos casos le prestan atención, otros casos pues están ahí, no le escuchan. Y en algunos casos todavía más extremos le dicen, no, mire, yo no quiero saber nada del Evangelio. Y más, de repente encontramos gente que dice, no, es que yo no creo en Dios, en eso de la religión, en eso de la Biblia. Pero así como hay gente que ha sido consumida, absorbida, influenciada por el tiempo que estamos viviendo actualmente, los distractores y tantas ideologías
que han alejado al hombre de Dios, así como hay gente que no quiere saber de Dios, así como hay gente que está alejada de manera voluntaria de Dios, también hay gente que está necesitando del Señor. Y a diario encontramos, siempre va a haber alguien, y si quisiéramos sacar una estadística, posiblemente tendríamos esa información de poder decir, mire, de cada 10 uno sí está necesitado realmente. Posiblemente existe esa estadística. Pero siempre va a haber alguien, hermanos, que necesite escuchar del Señor. Hay personas, oiga bien, que van a ser sensibles a la voz del Señor. Por eso es que Pablo, aún en este contexto, allí en el primer verso que hemos compartido, él escribe, ¿y cómo pues? ¿Verdad? Van a invocar aquel del cual no han oído. Por ahí está una premisa, ¿verdad? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que clama al Señor, todo aquel que recibe. Usted sabe cómo funciona. Pero para eso, hermanos, es importante que vayamos. La gran comisión, estuvimos compartiendo con los pastores que vinieron, los misioneros, y estuvieron en algunas iglesias acerca de la gran comisión. Y el pastor decía, cuál importante entender, ¿verdad?, el contexto y lo que antecede al mandato. Porque el Señor nos está enviando. No nos está preguntando si queremos. ¿Verdad que no? Él está diciendo, tienen que ir. Vayan. O sea, tienen que ir. Hay un momento en que a mí me encanta cómo el apóstol Pablo ve y entiende lo del evangelismo. Él dice, ay de mí si no anunciar. Me es impuesta necesidad. Y todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que tiene una experiencia, una relación con Dios, es parte de su naturaleza. Es parte de su naturaleza. Son de esas cosas nuevas que el Señor pone en nosotros cuando somos como resetear algo, ¿verdad? Y ponerle nueva información. Pues ya viene implícito el hecho de que usted comparta, porque no se puede quedar con algo tan grande que ha recibido, como es el regalo de la salvación. Entonces Pablo escribe y dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Una de las cosas que acá insistimos mucho en la iglesia es decir, mire hermano, usted tiene que compartir el evangelio. Usted tiene que hablar de lo que Dios ha hecho en su vida, porque ese es como el testimonio más fiel que usted tiene. A veces de repente escuchamos a la gente decir, no, mire, es que yo no tengo el don del evangelismo. No, es que ese no es un don. ¿Quién le ha dicho que es un don? Ese es un mandato. Los dones son regalos que abonan a la obra, pero el evangelizar es un mandato. Esto es como cuando usted va. ¿Cuántos fueron aquí a la escuela pequeños? Pequeños porque ya estamos mayores, ¿verdad? Y a usted le dijeron, tiene que aprenderse la tabla del 2. Ay, no quiero. Es que no se me queda. ¿Se la aprendió, sí o no? Y es la más fácil, ¿verdad? 2 por 2, 2. Se la tuvo que aprender, y no solo la del 2, la del 3, la del 4, hasta la del 9. Si no, no pasa grado. Por lo menos antes así era, ¿verdad? Pues de repente no es que sea opcional. Hay cosas que no son opcionales en la vida del cristiano. Y esta es una de esas. Ahora, hay que ser realmente un cristiano genuino para entenderlo. Y hay un momento en que el apóstol Pablo de repente nos damos cuenta que era tremendo para confrontar a la gente. Y él les decía, si es que en verdad son espirituales. Cualquiera podría decirnos a nosotros, bueno, si usted no comparte el evangelio, es porque usted quizás no es cristiano. Porque aparte, hermanos, de que hay gente que se ha vuelto indiferente, que no quiere saber del Señor, esta es la parte más triste. Sabemos que hay gente que no quiere y hay algunos que están esperando, pero vámonos al lado nuestro. Sabemos que es una necesidad, pero aún, gracias hermana, dentro de aquellos que conocemos al Señor y del Señor, aún
dentro del contexto cristiano a veces hay indiferencia. Eso es lo más triste. Esa es la parte quizás más tremenda, porque aún conociendo, y lo tremendo es que aún para eso hay prevención en la Escritura. Hay de aquel siervo que sabiendo cuál es la voluntad de su Señor, hay prevención, hermanos. Pero aún dentro del contexto cristiano a veces hay indiferencia. A veces de repente nos ponemos a pensar como que hay que hacer campañas y cruzadas dentro de las iglesias para las iglesias, ¿verdad? Sí, porque pasa, no todos de repente están dispuestos a, entendemos, mucha gente trabaja, mucha gente tiene obligaciones, mucha gente está con situaciones de salud, pero yo les digo, hermanos, si usted tiene el tiempo, si tiene los recursos, si tiene la salud, porque algunos hasta con media salud, ¿verdad? Pero si usted tiene todo eso y no lo hace es porque no quiere. O sea, no hay otra justificación. O sea, si usted no lee, si usted no ora, si usted no se congrega, y mucho menos si es parte de la evangelización, que es lo que le da vida a la iglesia, si usted no lo hace es porque no quiere. Si puede hacerlo, si tiene los medios, si tiene la salud, y no lo hace es porque no quiere. Ahí es donde debemos tomar conciencia y entender que para nosotros es una necesidad, que para la gente que no conoce del Señor es una necesidad también. ¿Cómo? Oiga bien, ¿cómo van a creer de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, la gente, mire, hoy en día hay muchos medios, hermanos, que están siendo usados para que la palabra del Señor esté llegando. El internet, las redes sociales, los programas, pero hay que tener cuidado, porque muchas de las cosas que nosotros escuchamos y vemos a través de las redes sociales, a través de los programas, no son doctrina sana. Sí, hay mucha gente ahorita, lastimosamente, en los púlpitos, entreteniendo a la afición, digo yo muchas veces, porque solo son risas, ¿verdad? Y el que está parado ahí les cuenta chistes y la gente, jajaja. Esa no es una doctrina sana. Ese no es, gracias hijo, un verdadero evangelio predicado a la gente. Por otro lado, nos vamos a gente que está enseñando otras cosas. Bueno, de hecho hemos llegado al tiempo de las falsas doctrinas y los falsos maestros, ¿verdad? Y eso es una de las cosas con las que estamos batallando. Por eso es que llevar el evangelio de esperanza, la sana doctrina, es urgente. Porque hay mucha gente que está llevándose por otro lado. Ahora, esto es algo que la misma palabra del Señor nos advierte. Segunda Timoteo, capítulo 4, versos del 3 al 5, ¿no? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ya lo estamos viendo. De repente hay grandes instituciones llamadas iglesias que se dedican a entretener a la gente. Que encontramos gente parada en los púlpitos, incluso diciendo barbaridades, ¿verdad? Cosas de doble sentido. Pero ahí está la gente queriendo escuchar lo que ellos quieren. Hay una necesidad, hermanos, de llevar el verdadero evangelio. Y qué bueno que ustedes han dispuesto en su corazón el poder hacerlo. Ahora, eso conlleva, hermanos, a una gran responsabilidad. Porque para poder predicar y llevar las buenas nuevas hay que ser enviado. Mire qué interesante, ¿verdad? Hay que ser enviado. Ahora, todos tenemos la responsabilidad de ir, pero tenemos que ser enviados. ¿Quién es el que tiene que enviarnos?
Cruzadas, no. Las iglesias, no. ¿Quién nos envía a nosotros, hermanos? El Señor. Cuando entendemos que eso es parte de la naturaleza de la vida del creyente que es genuino. Y por eso Pablo dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. Hay una referencia que hace Pablo a Isaías 52:7, ¿verdad? Cuán hermosos sobre los montes son los pies del que trae alegres nuevas. Ya conoce usted ese pasaje. Y es curioso porque me gusta cómo la nueva versión, la nueva traducción viviente lo dice. Dice, ¿y cómo alguien irá a contarle sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Hermanos, la responsabilidad de compartir, de llevar ese evangelio para que otros puedan escuchar y conocer de Dios es nuestra. Y más que una responsabilidad, hermanos, es un privilegio. Y hasta que lo vemos de esa manera, entonces lo disfrutamos. ¿Cuáles son los temas de conversación que usted normalmente tiene? ¿De qué habla usted cuando está con alguien? Porque mire, ahora es bien común, por ejemplo, hablar de las cosas que están sucediendo en el mundo del espectáculo, en el mundo del fútbol, en el mundo artístico, en el mundo de la música. Hay personas que aún llamándose o siendo cristianas, tienen más tiempo para hablar de cosas como esas que el evangelio. ¿Qué es lo que nosotros compartimos? ¿Cuáles son nuestros temas de conversación cuando estamos a la par de alguien, por ejemplo, en el hospital, o estamos haciendo cola en el banco, o estamos esperando? ¿Cuáles son nuestros temas de conversación? Le preguntamos a la gente, mire, ¿y usted es cristiana? Mire, ¿y usted conoce de Dios? Porque esas son las palabras que muchas veces nos abren las puertas, ¿verdad? Mire, ¿usted va a la iglesia? Aún hay gente, hermanos, que está necesitada del Señor. Aún hay gente que tiene sed de escuchar esas buenas nuevas. Por eso para nosotros es importante entender que es de bendición ser instrumento del Señor, para honra del Señor. Nuestro testimonio es importante. La gente nos va a ver. Y aunque muchos de ustedes van a estar solamente una semana, la gente los ve. La gente ve cómo nos comportamos, la gente ve cómo hablamos, la gente ve lo que escuchamos. Mire, ahora cuando usted dice que es cristiano, usted se vuelve figura pública. Ustedes van a estar en las iglesias, van a tener la oportunidad de alojarse en algunas casas y aún dentro de nosotros. Ahí está el testimonio también, que es importante. Porque eso le va a dar valor, eso le va a dar peso, eso le va a dar a usted también seguridad y sobre todo, hermano, le va a dar autoridad para compartir la palabra del Señor. Ser un instrumento del Señor es una gran bendición. Qué privilegio más grande el que tenemos nosotros. Imagínese usted, hay gente que se siente orgullosa cuando representa alguna empresa, y cargan por ahí el uniforme y quieren dormir hasta con el uniforme. Hay gente que se siente orgullosa por sus títulos, y quisieran cargar los títulos ahí escritos en, no sé. Hay gente que se siente orgullosa por sus posesiones y quisieran que todo el mundo sepa lo que tiene. ¿Cómo nosotros no nos vamos a sentir orgullosos de ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo no nos vamos a sentir orgullosos de ser enviados por el Rey de Reyes y Señor de Señores? Es de bendición ser un instrumento del Señor. Y esta semana vamos a tener la oportunidad
de poder ser esa extensión de bendición del reino de Dios para esta zona. O sea, mire lo que usted tiene en sus manos. Mire lo que usted tiene en sus manos, el poder ser usado como canal de bendición para que un alma pueda conocer del Señor. Que uno fuera. Yo les digo, hermanos, yo no soy muy amigo de los números cuando de evangelización se trata. O sea, es bueno ponernos metas, ¿verdad? Es bueno decir, vamos a tal número de llevarle el evangelio a la gente, pero yo no soy mucho de decir, vamos a alcanzar 100. Está bien, no sea malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la responsabilidad nueva es llevar las buenas nuevas. ¿Quién es el que convence? Y no vaya a ser de repente que nos sintamos así como y dijimos que 100 y solo logramos 2. Ay, no hicimos nada. No, ¿verdad? 1 por un pecador, hermanos, que se arrepiente. Debemos dar fiesta, ¿verdad? Por uno. Por eso, hermanos, es que no va a ser solo uno, ¿verdad? Porque estamos orando por una gran lista de amigos, de familiares. Así lo vimos acá en la iglesia, hermanos. Vamos a orar por esos familiares que no son cristianos, por esos amigos que no son cristianos, porque nosotros hemos sido testigos, hermanos. Después de un tiempo de orar por algunas personas, cómo llegaron a los pies del Señor. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Así que esta semana, hermanos, hay un reto grande frente a nosotros. Pero si hay algo que nos puede animar, el hecho de que no estamos solos. Como lo dijo el mismo Señor Jesús, a mí me encanta, yo a veces trato de imaginarme a Jesús cuando estaba frente a sus discípulos para darles esa responsabilidad, ese privilegio. Antes de darle la comisión, Él les dijo, usted conoce el pasaje, vaya a Mateo 28, Él dice, toda potestad me ha sido dada. O sea, ¿qué les dijo primero? ¿Saben quién nos está mandando, verdad? ¿Saben quién nos está mandando? Estén seguros de quién nos está mandando, de quién nos está enviando. Y luego les dijo, vayan, hagan discípulos, bauticen a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego quédense enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y yo estaré con vosotros cuando vayan a El Salvador, allá a Chalchuapa, cuando vayan a Guatemala, cuando vayan a Honduras, y no sé si alguno de aquí va a ir a África, pero donde vayamos, el Señor ha prometido estar con nosotros. Y si algo estamos seguros, que esta semana el Señor va a estar acompañando los pasos, los hermosos pasos de cada uno de ustedes, que va a estar llevando las buenas nuevas de salvación. Que el Señor, hermanos, no solamente los bendiga ahorita, siempre, pero que los use de manera poderosa durante esta semana. Que el Señor les bendiga, hermanos.